Aquí voy en la corriente, hacia el misterio último. Igual que el peón mordido por la yarará que baja a la deriva. Solo como un gato estoy, con la muerte ya madurada en mi cuerpo, reducido ahora a un poco de dolor. Siento que mis vivencias se hacen nítidas en este momento, igual que si estuviera sentado para escribir un cuento. Solo que mi cuento, del que vine preparando el final toda la vida, terminó. Ahora solo ansío poner ese punto final que trae alivio. Pero los viejos recuerdos que se agolpan en la memoria no me dejan concluir y pujan por hacerse presentes. Todo viene a mí. Alegrías, lo que quedó inconcluso, las angustias y los remordimientos. Cuando saqué la primera foto entre las ruinas de San Ignacio, supe que aquella tierra me había atrapado para siempre, que me sería imposible regresar, porque era ese el lugar donde quería vivir y contar lo que veía. Por allí, cerca de mí, andaba Lugones con sus anteojos, palpando las paredes de piedra entre las ruinas y haciendo el registro de lo que había quedado del imperio jesuítico. El bosque ha tendido su lujo sobre aquella antigua desolación, siendo ahora las ruinas un encanto de la comarca, escribiría después. Para él todo aquello era el pasado. Aquel hombre del que admiraba su poesía y que era un poco mi padre literario y un poco mi hermano mayor, me había llevado como fotógrafo en ese viaje que cambiaría mi vida. Él tomaba nota de las molduras gastadas y los tirantes carcomidos de aquello que había sido alguna vez y nunca más sería. Horacio Quiroga llega en 1903 a San Ignacio acompañando a Leopoldo Lugones en una expedición que éste organiza y a su vez invita a Quiroga porque éste tenía conocimiento de lo que había aprendido en la Escuela Politécnica de Salto sobre fotografía. Por ahí es el aspecto menos conocido del escritor en su historia, pero ha dejado una honda huella en su pasión de la selva y él. El viaje de Leopoldo Lugones a las misiones jesuíticas para hacer una investigación, no solamente de la misión de San Ignacio, sino también de misiones de Paraguay y Brasil, por la calidad de los trabajos, por la calidad de la fotografía, de los estudios arqueológicos y de algunos dibujos, provocaron también el interés de la publicación de este trabajo, mucho más extendido, que es El Imperio Jesítico, publicado en el año 1904. Para el 1900 se consideraba el grabado por sobre la fotografía en cuanto a las publicaciones, por su elaboración artesanal, pero Leopoldo Lugones rompe un poco con esta costumbre y trae a Horacio Quiroga en 1903 a tomar fotografías de la misión. Pero es aquí que surge también el enamoramiento de Quiroga a su vez con la selva y bueno, todo lo que posteriormente va a escribir y va a plasmar en sus cuentos el cuentista uruguayo. Para Lugones, aquello era el pasado. Para mí, aquella selva que cubría las ruinas era el presente eterno. La vida inacabable y siempre renovada, que se imponía por sobre las ambiciones humanas. Esa selva era el nuevo amor que se me descubría y me invitaba a penetrar en ella en su dimensión más honda, como una matriz que me llevaba a nacer por segunda vez dentro de su oscuridad abigarrada,
igual que una semilla, del mismo modo que se apronta un animal salvaje a ser parido en la espesura. Al momento de la expedición, el templo guarda bastante similitud a lo que van a encontrar Lugones y Quiroga en este lugar. Obviamente ha cambiado mucho con un trabajo de limpieza y restauración, que si bien la limpieza comienza antes de 1940, los trabajos de restauración a partir de 1940 le van a dar la fisonomía que actualmente tiene. Después de aquel viaje de 1903, regresamos a Buenos Aires. Lugones escribió la historia de lo que fue aquella aventura trunca de los jesuitas y nunca más volvió. Yo, en cambio, jamás pude alejarme de aquello que me había sido revelado. La parte más agreste de mí quedó suelta entre aquellos montes y volví en cuanto pude para recuperarla y narrar lo que la tierra misionera tenía que decirme. Después de la expedición de 1903, Lugones no regresó a Misiones. Sí lo hace Quiroga unos años después, adquiriendo 185 hectáreas, donde actualmente está su casa, que hoy día es un museo. En este momento comprendo que la muerte no es más que una circunstancia de la vida, y siento curiosidad un poco romántica por el fantástico viaje. Me voy convencido de que es posible renacer en un fosfato, en un brote, en el haz de un prisma. Entre las ruinas y el Puerto Nuevo, a media legua de uno y otro, vivía Orgaz, el jefe del registro civil. Así se definía Quiroga cuando vino a vivir acá a este lugar, que era un montón de piedra, una planicie. Le gustó por la vista, pero seguramente tuvo que trabajar mucho tiempo para poder adecuarla. En las fotografías sale sin pasto y eso se ve que le llevó tiempo. Allí puso las palmeras. Vivió en esa primera época con su primera esposa, Ana María Cires, con quien tuvo 2 hijos, Egleo y Darío. Vivió desde 1910 hasta 1915. Se fue dejando sus hijos a su abuela y luego volvió a llevárselos para vivir en Buenos Aires. Ana María Cires se suicidó aquí con sublimado, que era un veneno en base a fósforo. ¿Por qué se suicidó? Y no hay registro, no hay documento, pero muy posiblemente con algunos elementos que podrían ser, es que Quiroga monopolizaba un poco las decisiones y que ella pensaba que la educación de los niños iba a ser un elemento que le iban a liberar de este espacio, de este lugar tan agreste, porque Quiroga se perdía por muchas horas, porque el calor era agobiante, porque había muchas alimañas, especialmente víboras, porque no tenía gente de su edad con quien compartir, porque la gente que venía a trabajar hablaba en guaraní y tenía intereses absolutamente distintos, la fue sumiendo en la más absoluta soledad. Y cuando se arrepintieron por lo que había hecho, no pudieron hacer nada para volver a recuperar lo que fue su vida. Después del suicidio de Ana María Cires, Quiroga decide regresar a Buenos Aires. Se instala en un primer momento en la calle Canning, se lleva a sus 2 hijos. Le cuesta despegarse de esta realidad misionera y cuentan que allí fabricaba botes, que después seguramente probarían el Tigre. Entonces nosotros vemos que él hace la mayor parte de su obra, porque Quiroga había dejado registrado su obra en memorias, que después la va publicando, y por la cronología que aparece ahora a través de los estudios, se ve que Quiroga publicó la mayor parte de lo que había escrito aquí en San Ignacio después de su ida allá a Buenos Aires. Le costó muchísimo tiempo volver, lo cuenta en Pasado Amor, en una novela que él escribe muy local, y se vuelve a instalar. Aparece con sus 2 hijos, hay fotografías. En 1924 viene con una moto, y por esa época conoce a la amiga de su hija, con quien se casa, María Elena Bravo.
Le costó muchísimo también, desde entonces, 1927, en que nace su tercer hijo en realidad, segunda hija, venir acá a hacer la concreción del retorno, porque de 1928 que se casa hasta el 32 pasan 4 años de preparación. En realidad, María Elena Bravo no pensaba que iba a hacer este viaje y no se adoptó nunca. Durante su estadía, desde el 32 hasta el 36, se retiró de este lugar durante 3 veces y la última vez fue en forma definitiva. Quiroga no quería abandonar, tuvo que irse para atenderse de una afección a la próstata y no volvió más. Este fue el escenario que construí para narrar mis aventuras, para disfrutar mis placeres en contacto con el monte y padecer mis desgracias en familia. Este San Ignacio, al que siempre nombré como Ibiraromí, fue el lugar donde la realidad cotidiana me presentaba los personajes para que pudiera darles la vida eterna que confiere la palabra escrita y la memoria del lector. Pero no me interesaban los notables del pueblo. Pese a la fraternidad y aún las chacotas de los gentiles hombres de yerbas y autoridades, todos ellos con correctos bridges, siempre había una barrera de hielo que nos separaba. No tenía el menor asomo de orgullo, y esto precisamente, orgullo, era lo que se me imputaba. Yo prefería a los desterrados, aquellos que a semejanza de las bolas de billar han nacido con efecto, los que después de tocar una banda habían emprendido los rumbos más inesperados, aquellos que habían llegado a esa frontera traídos por los vientos de la vida y la desgracia. Ese San Ignacio que se me reveló en mi juventud fue mucho más que la presencia de las ruinas a las que apenas nombré en mis escritos. Ellas fueron solamente el portal mágico por el que accedí a misiones. Y nada más. El sitio al que llevaba a los visitantes para mostrárselas y donde me complacía hablarles de lo que había sido aquello. Pero mi universo era otro. No era aquel pasado, sino este presente de monte salvaje, lo que sentía como mío, la vida dura entre desterrados que, igual que yo, jamás abandonarían esta tierra. Esta tierra poblada de personajes reales, pero prisioneros de la dimensión trágica y mágica a los que había llevado el destino, era esta tierra de árboles, tan real, tan dolorosa y al mismo tiempo tan impregnada de belleza para describir y llevarla a la concreta irrealidad de la literatura. Aquí estaba la presencia cotidiana de desterrados que se harían célebres en mis cuentos, como Don Juan Brown, que llegó por un rato para mirar las ruinas y se quedó 25 años. Aquí estaba von Houten, al que yo llamaba lo que le queda de von Houten, porque cavando pozos había perdido dedos y orejas en las explosiones de dinamita. Todos ellos, como yo, habían sucumbido al atractivo de esa tierra y tal vez por eso creí que a los que amaba no les pesaría vivir tan bien aquí, que podrían disfrutar en su crudeza como yo lo hacía. Pero no fue así. Yo me preocupaba por revelarles aquel mundo lleno de maravillas, pero ellos lo percibían como manifestaciones de mi egoísmo. Mis 2 primeros hijos hicieron un esfuerzo para adaptarse, pero al final sucumbieron. Mi segunda mujer, María Elena, con mi hijita Pitoca, duraron mucho menos en este mundo que yo disfrutaba
y en el que pretendía retenerlas, divertirlas y halagarlas, fabricándoles, como pudo hacer Robinson Crusoe, calzado y tapados de pieles. Pero eso no era suficiente. Ellas soportaban por amor, pero padecían cada día en San Ignacio. Y se vinieron a Buenos Aires en busca de otra vida, de la vida que el común de la gente considera normal. Y yo lo comprendía, pero no lo aceptaba. Hasta que mi hija pequeña me traspasó el corazón al decirme una vez que llegué a Buenos Aires que detestaba tener que volver algún día a Misiones. Más allá de lo que Horacio Quiroga significa para los misioneros y para la literatura argentina, hay que recordar que Quiroga tomó la ciudadanía argentina. Su valor literario es universal, puesto que es el primero en escribir cuentos en lengua castellana y colocarlos en un lugar preponderante. Él decía que no quería que lo consideraran un escritor de cuentitos. Hasta ese momento en lengua castellana no existía el cuento como un género importante. La novela era más tenida en cuenta. Pero sus libros de cuentos, que son unos cuantos, podemos recordar Los Desterrados como uno de los más importantes, de Amor, locura y de muerte, El desierto, El salvaje, no constituyen la totalidad de su obra, puesto que Quiroga fue un polifacético escritor que intentó incluso hacer cine. Y existe un guión cinematográfico que en un momento Quiroga se propuso dirigirlo en una producción. Además escribió 2 novelas y yo quería destacar sus notas periodísticas en La Nación, en El Mundo Argentino, en El Hogar, sobre distintos temas. Uno de ellos es el tema del cine, que ya mencioné y que era una de las grandes pasiones de Quiroga. Podemos decir que él fue el creador de la crítica cinematográfica en la Argentina. Sus notas sobre este tema abarcan un volumen, pero un volumen muy grande, pues han sido recogidas, ¿no es cierto?, las notas en volumen, y prueban que no solamente se miraba todas las películas, especialmente del cine mudo, que era el que él admiraba, sino que también conocía la vida de los artistas y así los expone en sus notas. Además, escribió notas sobre literatura, y sobre cómo se debe hacer un cuento, sus famosas instrucciones para escribir un cuento, aunque él reconocía que no se pueden dar instrucciones, pero de todas maneras las daba y son muy útiles para todos aquellos que quieran escribir. O sea, Quiroga fue un escritor polifacético, abundante. En los 58 años de vida escribió, y escribió bien, y además llevó una vida de acción, fue un verdadero homo faber, pues ensayó desde las ciencias, las técnicas, la agricultura, industrias. Además, él se hacía sus propias canoas para navegar a vela por el Paraná, él aclimataba especies, cazaba y curtía los cueros de los animales, trajo especies de orquídeas del monte y las aclimató. En fin, que a su abundante y excelente obra literaria hay que agregar esa actividad, ese vitalismo que encontró en Misiones, el paraíso terrenal, como él dice, pero un paraíso, explica, que solamente se lo puede ganar con el mayor esfuerzo. Y ese esfuerzo él lo puso
también en todas las actividades de su vida. La relación de la gente con Quiroga era bastante difícil. Quiroga era un hombre de carácter muy hosco, él mismo lo definía. Al principio del cuento Techo de Incienso, él dice que era un hombre parco, de muy pocas palabras, casi insolente, pero que no lo estimaban en el pueblo, que no lo querían. No obstante, lo trataban bien, entre los gentiles hacían bromas y acostumbraban a vestirse con breches formalmente, y él seguramente que no, en su ropa de trabajo. No hubiera sido lindo o muy positivo trabajar al lado de él, porque era muy exigente en cada uno de los detalles. Hay una visita de gente que después fue prominente, como Braulio Areco, que llegó hasta aquí un mediodía muy caluroso y que fue despedido con caja destemplada sin ser atendido por el propio Quiroga. Quiroga vivía en un mundo pensando en sus propios intereses y se preocupaba muy poco por lo demás. No obstante, él consideraba que el obrero debía ganar lo que merecía y era un muy buen pagador. Fueron amigos, fueron tan amigos que en las vacaciones del verano nosotros íbamos a San Ignacio. Claro que papá iba a San Ignacio para organizar el sindicato de obreros y campesinos de San Ignacio. Yo veía una amistad armoniosa y muy simpática entre Quiroga, mi padre y mi madre. Mi madre era silenciosa, observaba, porque el tenor de la conversación llevaban los dos hombres. Nosotros éramos demasiado chicos como para enterarnos de qué hablaban. Éramos tan chicos que lo único que queríamos era jugar, y jugábamos. Quiroga nunca dejó de ser un hombre de la ciudad. Quiroga era un hombre que escribía muy bien, pero ¿con quién hablaba de los temas de sus cuentos? Hablaba con papá, porque no había otra persona con quien hablar. Entonces yo creo que papá lo ilustró mucho acerca de los personajes. Claro, el dramatismo lo imprimió después Quiroga a través de su forma de escribir. Te cuento un detalle. Bueno, Quiroga y su familia traían mantelería, sabanería, ropa de Francia, porque tenían familiares allá. Yo me acuerdo que ponían la mesa para almorzar. Nosotros nos entreteníamos tocando con los dedos así los dibujitos de los bordados, que eran una belleza. Claro, las chicas que servían la mesa, que nunca habían visto una mesa así, entonces Quiroga les explicaba que tenían que poner los cubiertos, que la servilleta, que esto, que el apoyador de cubiertos. Y si alguna se olvidaba, Quiroga les cobraba 10 centavos. Con esto te pinta lo incomprensivo que era con la gente y lo rudo que era con la gente también, ¿eh? Y 10 centavos para ese personal era importante. En la mesa había un gong que cuando terminaba un plato, cuando terminábamos de comer un plato, él tocaba el gong para que vengan a retirar los platos y a traer otros platos y otra comida. ¿Te imaginas en San Ignacio en esa época? En esa época que yo recuerdo que habían unos platos de lata, de latón creo que eran, que la gente pobre comía con una cuchara y en platos de latón. Bueno, a Quiroga había que cambiarle todos los platos, la paquetería total, ¿no? Por eso digo que Quiroga tuvo la virtud de escribir, de saber escribir muy bien, pero él no amó a la gente de San Ignacio. Este fue mi lugar, y desde aquí salí a rastrear lo que aquella vida agreste me mostraba a cada paso, para luego contarlo. Desde aquí vi llegar al peón brasilero, al que le pedí que plantara las palmeras del patio. Aún oigo su voz alegre al presentarse, invocando sus trabajos en Foz de Iguazú en una plantación de papas.
peón sabía de mi gusto por las tardes de pesca en el Paraná, ese río que tantas veces navegué, al que siempre volvía atraído por sus aguas. Maidana Candelaria, fallecida el 14 de junio de 1913. Duarte Paulino, nacido 18 de agosto de 1914. Aquí fui el jefe del registro civil, que por pasar el día en el monte, o por tener que subir a arreglar el techo de incienso que se llovía, anoté durante años los nacimientos y defunciones en papelitos sueltos dentro de una lata. Fui el mismo personaje del cuento que tuvo que poner en orden los libros en pocas horas, cuando un inspector amenazó con echarlo. Aquí tuve mi taller y disfruté de mis queridas herramientas, cuidándolas de la tentación eterna de los peones. Y fue con ellas, con esas aliadas de mis días, que me pasé los días trabajando sin descanso. El monte fue siempre mi lugar preferido, el ámbito en el que me sentía liberado porque allí podía vivir en carne propia la experiencia del calor, las picaduras, el sudor, la acechanza de las víboras y el cansancio. Solo allí podía sentir lo mismo que padecían esos peones, explotados e invisibles dentro de la selva, y transmitirlo luego a mis cuentos para que se supiera algo de esas vidas condenadas al trabajo y a la injusticia. En el año 1909, Horacio Quiroga viene a vivir a este lugar donde estamos, a esta que él llamaba la meseta pedregosa, cerca del pueblo y con vista desde la casa al río Paraná. Y desde ese momento, con su primera mujer, empieza la convivencia en este lugar. Quiroga empieza la captura del paisaje misionero, de la selva misionera, y empieza poco a poco a crear en el imaginario del Río de la Plata la idea de la selva. Por supuesto, nadie ignoraba que esta región era selvática, pero a partir de la literatura, ese imaginario, a partir de la literatura de Quiroga, en el imaginario de los argentinos especialmente, de los uruguayos, de la literatura rioplatense, la idea de la selva comienza a ser una presencia aún para quienes nunca han venido, aún para quienes no conocieron la selva, aún para quienes nunca la conocerían. Empieza a ser el escritor de la selva y la selva empieza a transmitir ese misterio. Quiroga fue un escritor prolífico, fue crítico de cine, escribió un libro sobre vampirismo, anticipándose a lo que hoy son cosas muy de moda. Sin embargo, cuando pensamos en él, ¿no es cierto?, siempre lo identificamos como el escritor de la selva, a partir de sus cuentos de la selva, de sus cuentos de la selva para niños, y a partir sobre todo de la proliferación de lecturas que tuvieron aquellas publicaciones que se editaban en Buenos Aires, periódicas, ¿no es cierto?, en diarios de la época como La Prensa o La Nación, como Leoplan, como Caras y Caretas, la revista El Hogar. Hubo un público lector que comenzó a asimilar esa idea de la selva. Ahora bien, ¿cuál era la selva que frecuentaba Quiroga? Bueno, la selva comenzaba aquí, en los alrededores de la casa. Esta misma casa, este mismo lugar estaba rodeado de selva, ¿no es cierto? Y la selva constituía para él una especie de coto de sensaciones que él salía a capturar no muy lejos, es decir, en la calle que pasa por frente de la casa, aquí en las inmediaciones,
cerca del río, en la desembocadura de Yabebirí, en el Puerto Viejo. Ahí estaban los personajes que describe en sus cuentos, pero básicamente estaba ese acecho de la selva que quedó perdurable en su literatura. Hoy Misiones ha cambiado enormemente, la selva prácticamente no existe, existen algunos manchones de selva que nos pueden dar una idea de cómo fue, y sin embargo, esa siembra que Quiroga hizo a través de su literatura, de ese paisaje de la selva, ha perdurado hasta nuestros días y hoy, bueno, forma parte del acervo turístico, de las promociones que se hacen, ¿no es cierto?, de esta región, pero todo eso lo fue sembrando Quiroga desde su llegada a este San Ignacio hace tantos años. El paisaje de este lugar era muy agreste, había muy pocos senderos. Algo llamativo es que en los montes había naranjales. Puede ser que haya sido parte de la comida de los guaraníes de naranjas que hayan nacido. Plantas muy altas porque tenían que sobresalir el monte. Detrás de la casa de Quiroga también había monte, pero él seguramente lo volteó para plantar su yerbal. El abandono de ese yerbal hizo que otra vez volviera al monte, y si caminamos con dificultad vamos a encontrar plantas alineadas que seguramente eran de Quiroga. En las fotografías que saca en 1924 se ve el patio de su casa sin pasto, ahora hay césped. Entonces habían pasado desde que instaló su primera casa casi 10 años, 14 años, y lo que demuestra que costaba a este espacio reverdeciera. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Quiroga, no solamente la recorrida del monte, fue viajar por el río y recorrer el Teyucuaré, donde hizo experiencias inolvidables. Estos cerros del Teyucuaré, tronchados a pico sobre el río en enormes cantiles de asperón rosado, por los que se descuelgan las lianas del bosque, entran profundamente en el Paraná, formando hacia San Ignacio una honda ensenada, a perfecto resguardo del viento del sur. Estos acantilados de piedra cortan perpendicularmente el río. Avanzan en él hasta reducir su cauce a la tercera parte. El Paraná entero tropieza con ellos, busca salida, formando una serie de rápidos casi insalvable aún con aguas bajas. Tuve la suerte de vivir un tiempo en la costa del río Paraná y no soy nadador. Sin embargo, alguna vez me tiré al Paraná a nadar y es impresionante, desde lo que se ve, desde el panorama, esa inmensidad que parece realmente el mar, y lo otro es la fuerza. La vez que me tiré lo hice a favor de la corriente y es impresionante, da la sensación de que uno no va a poder salir del canal de la corriente, porque en nuestras costas el canal pasa a 10 metros, muy cerquita, y Quiroga lo tuvo como un elemento muy importante y lo refleja en el Yacilla Teré, en el pescador de vigas, que él habla de sacar las vigas de la correntada para después venderle el trabajo a los que eran dueños de esa madera, y también en la noche, que relata muy bien cuando una mujer, después de mucho batallar, consigue traer a su esposo picado por una raya contracorriente aquí cerca de lo que hoy es Club de Río. Para que tengan una idea, Quiroga tenía motores para sus botes y en las guabirobas que él hacía siempre tenía un remo de más, que aparece como una recomendación porque los remos se rompían de tanto hacer fuerza. Luego de los ambientes de monte y de río, que eran los que más recorría Quiroga, que nos quedaba el pueblo. El pueblo era una pequeña aldea, como él mismo lo significaba. No había muchas familias, o ya son prominentes porque se fueron desarrollando, y algunas quedan reflejadas, como el caso de Bandendor. Se puede ver hoy que todavía alrededor de las ruinas, la mayoría de las casas están hechas con piedra de las mismas reducciones.
Después queda un camino al Puerto Viejo, hay un poco menos de 4 kilómetros, desembocaba en un lugar donde había canteras que trabajó Van den Dorp, y en ese camino hace alusión al cuento de los destiladores de naranja, donde un componente, el doctor Else, fallece emborrachado. El camino al Puerto Nuevo es un poquito más largo, pasa por el frente de su casa y lo cita en Techo de Incienso, que habla sobre la construcción de su techo, donde fue juez de paz y vivió con su primera esposa. Una de las razones de Quiroga en San Ignacio era el quehacer. Hoy se diría que Quiroga estaba copado por las cosas que hacía, y Germán Dras dice que hacía tantas cosas a la vez que no terminaba ninguna. Aparte de las cosas que él hizo para producir, para poder vivir, como maceta, mosaico de arena ferruginosa y bleque, anilinas, carbón por destilación seca, también hizo disecaciones de aves. Le interesaba, pero también le interesaba vincularse con los museos, como el Museo Bernardino Rivadavia y el Museo Ameguino de La Plata, donde quedó un insecto con su nombre en homenaje a la contribución que había hecho Quiroga. Quiroga era un hombre que pensaba que el trabajo manual era parte del desarrollo del país, era una concepción política y que nosotros nos podíamos autoabastecer trabajando. Era un modo de concebir la patria. Cuando vienen a hacer mensuras de estas tierras, el hermano de José Hernández hizo las mensuras y hizo una descripción total de las vegetaciones naturales que había aquí y qué otra que no fuera tradicional se podía hacer para poder producir. Pensar que estoy en el predio donde vivió don Horacio Quiroga, donde escribió los cuentos para sus hijos, porque aclaremos, los cuentos que hoy se leen en las escuelas, que se siguen leyendo y se seguirán, no fueron escritos para escolares, no fueron escritos para todo público, sino para Darío y Eglé. Y más cuando estaban lejos, cuando la distancia le hacía sentir esa nostalgia y contarles sobre los animalitos de la zona. Es notable porque la mayoría de sus relatos para esa edad están centrados en la fauna típica de este lugar. Creo que ningún escritor misionero ha descrito, ha contado tanto como Quiroga sobre nuestra fauna. Los cachorros de la Guaraguazú, por ejemplo, que los compró un indio y lamentablemente se murieron porque la alimentación no era la que tenía que recibir. El coendú, por supuesto, toda la variedad de ofidios que hay en la zona. Él llama el tigre, en realidad es nuestro yaguareté. Y lo que notamos en estos relatos es una profunda ternura, que contrasta un poco con la imagen que tenía de Quiroga la gente del pueblo de San Ignacio. Es cierto, tenía una personalidad hosca, retraída, pero si nosotros leemos sus creaciones literarias, descubrimos la otra faceta del escritor. Tal vez por timidez, tal vez porque se escondía detrás de esa fachada, ¿no? Yo creo que releer los cuentos de Quiroga, que ya pasaron a ser clásicos, no importa el tiempo que haya transcurrido, nos identifica con esta región y nos identifica con un escritor que nos ha influido a todos los que después, de alguna manera, seguimos con esta beta narrativa. Realmente es un placer volver a releer a Quiroga. Esta selva estaba llena de acechos y de secretos inconfesables, como los que yo vivía y arrastraba en mi propia vida interior. Era un mundo tortuoso al que yo me entregué y del cual intenté descifrar sus secretos, ni bien lo conocí. Y fue solo en este espacio trágico, lo supe desde un primer momento, donde pude conjurar mi angustia, mis remordimientos, mis recuerdos más atroces. Por eso, no bien conocí la selva, supe que jamás podría evadirme, ni aún muerto. Pero eso, nada me pesaba, porque fue la realidad que elegí para existir y para describirla. Y a lo mejor por eso, mi nombre quedará ligado a ella para siempre.
Nunca más pude ni quise arrancarme de ese mundo. Ni aun cuando pasara largas temporadas en Buenos Aires y alternara con mis amigos escritores y periodistas en círculos sociales que nada tenían que ver con el lejano Ibiraromí. Pero en cuanto podía mi ansiedad, me llevaba a abandonar la gran ciudad y volver de nuevo allá, navegando el Alto Paraná para llegar cuanto antes a San Ignacio. Podía haberme ausentado 10 años, podía no haber vuelto a sentir ni ver un árbol, un soplo de aire puro, una madrugada, un formón, pero colocado de nuevo ante una semilla, una herramienta, debía acto continuo escarbar la tierra y buscar con los ojos la piedra de afilar, porque así era el sentido racial de mi naturaleza. Estaba definitivamente ligado a la vida del monte, y solo en ese ambiente me sentía feliz. Sí, este era mi mundo. Pero no se me ocurría pensar que porque era el mío y lo disfrutaba tanto, tenía que ser también el de aquellos que arrastraba conmigo. Como mi primera mujer, que no pudo resistirlo y decidió abandonarlo y abandonarme. Luego de que se suicidó, quedé en medio de la desolación con mis 2 hijos chicos, a los que intenté endurecer en esta vida ya dura de por sí, en su aislamiento agreste. Pero por más esfuerzos que hiciera, exponiéndolos al peligro de la vida salvaje, ellos eran, en el fondo, criaturas mansas que tampoco pudieron adaptarse. En mí pervivía, por sobre los trabajos manuales extenuantes y las horas dedicadas a reflejar aquel mundo extremo de los cuentos, ahora lo comprendo, un germen de autodestrucción que frustraba cualquier intento de felicidad duradera, de vida convencional. La muerte, la truculencia, la tragedia, tiene que ver con la obra de Quiroga y también tiene que ver con su muerte, con la de Alfonsina Storni, con la de Apollo Lugones. Ahora, ¿eso no era un paradigma? Es decir, ¿no era una manera de ver la realidad? Porque Quiroga, ¿qué tiene que ver con la muerte de su padre cuando tenía 3 meses, o su padrastro cuando tenía 14, o con su hermana, o con sus hijos posteriores a su muerte? Me parece que lo único que lo vincula es el accidente que tuvo con Federico Ferrando, probando un arma que supuestamente debía estar descargada, y si no, no hubiera podido salir tan rápido liberado. Había más gente alrededor de ellos que podía probar aquello. Por eso a Quiroga hay que verlo desde otro punto de vista, el hombre que produjo, que trabajó, que escribió, que descubrió una nueva naturaleza y que escribió desde este lugar cuando todos miraban a Europa. Para comprender el suicidio de Quiroga sería muy interesante y necesario hablar un poco de la trayectoria de su vida. Desde el punto de vista psicológico, la personalidad de Quiroga es fascinante. Él físicamente sería calificado como un leptosómico, es decir, una persona de contextura delgada, escueto, magro, que acompaña a una característica temperamental de introversión, tendiente a la depresión, buscadores de la soledad y con ciertos roces y dificultades para las relaciones humanas. Quiroga buscó a lo largo de su vida elecciones que fueron definiendo su camino. Se contactó con gente de alguna forma similar a él, bastante conflictiva, y eso generó una especie de predisposición a la problemática que lo caracterizó. Su vida fue una constante búsqueda. Lo buscó en el grupo de intelectuales, lo buscó en el ámbito ciudadano y después, a través de un mecanismo que los psicólogos llamamos de idealización, la buscó en un ambiente lejano, para él solucionador de sus problemas, como era la selva. En realidad eso lo buscó a nivel intelectual, a nivel de fantasía, porque en la práctica no funcionó de esa forma.
Quiroga tenía la característica de proyectar sus fantasmas interiores en sus personajes, en sus cuentos. Esa búsqueda constante que lo caracterizó, buscar el amor, buscar la juventud eterna en sus elecciones de parejas mucho más jóvenes. Buscó en la selva la libertad, la perfección, pero eso más que todo eran búsquedas internas que no se dieron en la práctica, lo cual le fueron provocando una profunda sensación de pérdida, de soledad, de no encontrar. Y de ahí ese rasgo que aunque uno lo ve frecuentemente en los retratos de ensimismamiento huraño, como de bronca, como que la vida no es lo que yo estaba buscando. Acá no sé si fue feliz, hizo sus intentos, trató de compenetrarse con la selva, pero la selva suele ser bastante esquiva para la gente que viene de afuera. Y Quiroga acá en la selva misionera siempre fue un citadino, un hombre de ciudad, se vestía con trajes blancos y andaba en bicicleta sobre la tierra roja, tenía costumbres muy ciudadanas. O sea que siempre fue un poco el de afuera, el observador no participante, como decimos en psicología. No sé si Quiroga llegó a ser feliz acá. Buscó. Como buscaba en las picadas con su machete, buscó también en sus senderos inconscientes y encontró personajes muy conflictivos que no encontraron realmente el amor, encontraron la locura y encontraron la muerte. La salud mental es un concepto muy cuidadoso. La salud mental es un hilo muy delgado que si se lo tira un poquito se quiebra, y la selva es peligrosa para la salud mental. Demasiados fantasmas interiores y exteriores, demasiados peligros, demasiada soledad. Quiroga dejó su marca en la selva misionera, pero también dejó su vida. Toda esa angustia interior, toda esa soledad, más el dolor de su enfermedad, buscó un escape. Y el único escape que encontró, yo creo, fue darle ese beso de amor a la muerte cuando tomó el veneno. Se tragó la muerte. Y como dicen los escritores policiales, se tragó la muerte con un aroma a almendras, que es el aroma que exhalan los cuerpos que fallecen por ingesta de cianuro. Agatha Christie, si le hubiera puesto un título a la historia de Quiroga, la hubiera llamado Tragedia con olor a almendras. Aquí voy ahora, a la deriva, sin otra cosa más que los recuerdos. Todo es tan lejano y tan presente. Mis días de la infancia, mis culpas, mis arrepentimientos. No hay ahora hijos, ni amigos, ni mucho menos amor. El veneno me quema y sin embargo, mientras todo se va, sigo en la selva. Voy entrando en ella, despojado, y no llevo ni siquiera un machete en la mano. Voy entrando en la selva desnudo, como cuando nací.